Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a este servicio de jóvenes, día domingo. Me alegro en saludarles y de estar aquí presente con ustedes. Sean bienvenidos. También le damos la bienvenida a nuestro pastor. Dios le bendiga. Y pues vamos a empezar este servicio. Amén. Dios le bendiga a todos mis amados hermanos que están allí en sintonía, fieles al culto, fieles en el servicio. Sean todos bienvenidos para que todos en esta tarde nos podamos edificar a través de la gloriosa palabra del Señor. Culto de jóvenes, culto de enseñanza. Dios nos permite esta nueva oportunidad de volver a tocar este tema, continuar estudiando la palabra del Señor. Entonces es un gozo, un privilegio poder estar con todos ustedes en esta tarde. Amén, qué bendición. Vamos a orar para iniciar este servicio, a entregarle este culto a nuestro Dios y que sea de bendición también para sus vidas. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos la honra, la gloria, la alabanza y la exaltación, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos concede de llegar por estos medios, Señor, de internet, para poder, Señor, dirigir a tu pueblo en un servicio, en un culto para ti, Señor. Te pedimos que abras el entendimiento de nuestras mentes y de nuestros corazones para poder recibir de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Toda la gloria, Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, mis hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Allí todos juntos en casa. Vamos a hacerlo en Primera de Corintios, capítulo 12, amén. Gloria a Vamos Dios. a abrir la palabra del Señor, allí todos juntos en familia. Vamos a hacerlo con agrado, con devoción. Vamos a leer en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 12, amén. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. Dice, dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Qué buena la palabra del Señor. Y bueno, como veníamos hablando el domingo anterior, iniciamos la primera parte de este tema del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a continuar, vamos a seguir, ustedes allí pueden enviar sus preguntas, sus inquietudes, y pues en esta noche vamos a resolver la segunda parte de este estudio hermoso. Amén. Amén. Entonces vamos a iniciar con qué son los dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces nuestro pastor pues nos dará su aporte. Amén, mis amados hermanos. Este tema precioso que a petición de los mismos jóvenes estamos estudiando lo que es el Espíritu Santo. El domingo pasado tuvimos la oportunidad, el privilegio de poder estudiar un poco de quién era el Espíritu Santo, de cómo obraba Él y para qué era necesario el bautismo en el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, en esta tarde vamos a resolver aquellas inquietudes. Todos vamos a estudiar la palabra del Señor y responder aquellas preguntas. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Para qué nos sirven los dones del Espíritu Santo a nosotros como iglesia? Mis amados hermanos, es una realidad que un ministerio, cuando tiene los dones del Espíritu Santo, es un ministerio que está completo, es un ministerio que está revestido, es un ministerio que tiene poder,
que tiene autoridad. Es un ministerio, mis amados hermanos, que tiene todas las herramientas necesarias para que cada uno de nosotros podamos hacer la obra del Señor de manera correcta. Amados hermanos, los dones del Espíritu Santo son las herramientas que tenemos nosotros como obreros, como siervos, que tenemos nosotros a nuestro alcance, bendito sea el nombre del Señor, para poder cumplir cada día con una labor de la mejor manera. Amados hermanos, los dones del Espíritu Santo, de los cuales nos habla la palabra del Señor aquí en 1 Corintios capítulo 12. Amados hermanos, la misma palabra nos dice, en el verso, bendito sea el nombre del Señor, en el verso 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu en él mismo. Amados hermanos, los dones del Espíritu Santo, todos sabemos cuántos son 9 dones, y todos, mis amados hermanos, tienen una función especial. Todos cumplen con una labor en especial para el desarrollo, para el crecimiento, para el revestimiento de un ministerio. Amados hermanos, en esta tarde vamos a estudiar cuáles son aquellos dones, cómo están, bendito sea el nombre del Señor, distribuidos los dones del Espíritu Santo y cómo podemos usarlos. Y lo más importante, mis amados hermanos, cómo podemos nosotros entender que los dones que nosotros tenemos son los dones del Espíritu Santo y no son dones del engañador. Que los dones que nosotros tenemos, lo que poseemos, lo hemos recibido de parte de Dios. Amados hermanos, es una realidad. Todo el mundo sabe, todo el mundo conoce que el enemigo, que el Señor lo reprenda, es un imitador. El enemigo al que nosotros nos enfrentamos día tras día es un imitador de todo lo que tiene que ver, gloria al nombre maravilloso del Señor, con la obra especial del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, por eso en esta tarde vamos a tratar de abarcar lo mayor posible en este precioso tema de los dones del Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros podamos entender para qué me sirven, para qué, amado hermano, cada uno de nosotros debemos pedir, buscar, anhelar los dones del Espíritu Santo. Una iglesia que tiene la manifestación del Espíritu Santo, que tiene los 9 dones en ejercicio dentro de la congregación, mis amados hermanos, es una iglesia fortalecida, es una iglesia que está blindada contra los ataques del enemigo, es una iglesia que tiene autoridad, es una iglesia, amados hermanos, que cuando entra el enemigo y quiere hacer daño, cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos muestra, y como tenemos los dones espirituales, podemos salir adelante. Esto básicamente es lo que son los dones del Espíritu Santo, las herramientas que necesita un ministerio, una congregación, para poder mantenerse firme. Amén. En la definición que encontramos sobre qué son los dones del Espíritu Santo, dice que en la teología cristiana el Espíritu Santo es la acción o presencia de Dios y viene del griego parakleton, que es aquel que es invocado. Entonces vemos que en la definición teológica esto es una acción de cómo se hace presente por medio del Espíritu Santo Dios. Amén. Amén. Entonces eso era como lo que quería decir también. Amén. Todos estos dones del Espíritu Santo, mis amados hermanos, son dados a la iglesia, son dados a toda aquella nueva criatura, aquel que ha nacido de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor, y debemos saber identificar lo que es un don del Espíritu Santo y no caer de pronto en el error de confundir los dones del Espíritu Santo con los talentos que da el Espíritu Santo, o con los ministerios que da el Espíritu Santo, o con los frutos que da el Espíritu Santo. Ese será un tema para una próxima oportunidad, pero hoy vamos a hablar exclusivamente
de lo que son los dones del Espíritu Santo. Y cómo podemos identificar que son del Espíritu Santo y no son de espíritus de engaño. Por eso, mis amados hermanos, la misma palabra nos muestra cuáles son los dones del Espíritu Santo. Y la misma palabra nos enseña a cada uno de nosotros para qué, cómo se debe usar un don del Espíritu Santo. Amado hermano, si nosotros tenemos los dones del Espíritu Santo, si nosotros reconocemos que hemos recibido algo del Espíritu Santo, nosotros eso lo exteriorizamos. Eso se nota, amado hermano, porque una persona que tiene un don especial del Espíritu Santo es una persona totalmente transformada, es una persona totalmente cambiada en su manera de actuar, en su manera de pensar, porque ha recibido algo súper especial. Amados hermanos, el día domingo pasado estudiábamos acerca de lo que era el bautismo en el Espíritu Santo. Y en el bautismo del Espíritu Santo, la señal de la cual nos habla la palabra, la señal evidente hacia los demás de que hemos sido bautizados y sellados con el Espíritu Santo, es el hablar en otras lenguas. Hablar en un lenguaje extraño, en un lenguaje espiritual. O sea, amado hermano, que si usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo, como mínimo tiene un don. Como mínimo tiene un don, por eso debemos buscar en nosotros mismos, escudriñar dentro de nosotros mismos qué otro talento, qué otro don el Señor nos ha dado. Porque a veces pensamos que no, que yo hablo en lenguas y ya eso es más que suficiente. No, ese es uno de los 9 dones del Espíritu Santo, pero la misma palabra nos dice que hay diversidad de dones y los dones, como son diversos, están divididos. Amén. Ahí viene la siguiente pregunta que dice, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Y vamos a continuar la lectura en 1 Corintios 12, 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Entonces vemos que por medio de la palabra está escrito qué son los dones y cuáles son los dones del Espíritu Santo. Estos versos que hemos leído, los 9 dones se dividen en 3 áreas. Amén. Entonces vamos a verlo por áreas como para que sea más entendible. Entonces la primera área es de inspiración y allí se encuentra el don de hablar en lenguas, el don de entendimiento de lenguas y el don de profecía. Amén. Amén. ¿Por qué se conocen como dones de inspiración? Es importante que nosotros podamos comprender por qué se llaman dones de inspiración. Es muy sencillo, mis amados hermanos. Dones de inspiración porque el hablar en lenguas, mis amados hermanos, eso no se hace en lo natural, eso no se hace o no es lo correcto hacerlo en todo lugar, en todo tiempo, sino que eso es cuando el mismo Espíritu Santo las da. Amado hermano, el creyente, el verdadero cristiano, no habla lenguas aprendidas. Yo, por la gracia y misericordia del Señor, tengo el bautismo en el Espíritu Santo y he hablado en otras lenguas, pero si a mí me dicen, hable esas lenguas, yo no puedo. Si el Espíritu Santo no me inspira, el Espíritu Santo es quien tiene que moverme, inspirarme, llevarme a ese ambiente de hablar en otras lenguas, tomar el control de mí mismo. Por eso, mis amados hermanos, los dones de inspiración se le conocen de esta manera a estos 3 dones, porque son dones que no se pueden hacer basado en emociones. Inspiración, guianza, mover del Espíritu Santo. Eso es lo que es el don de hablar en lenguas. También el don de discernimiento de lenguas, amado hermano, la misma palabra nos muestra
que así como Dios da en una congregación a un hermano que hable en lenguas, lo inspira, también hay otro que le da el don de discernimiento de lenguas. ¿Qué significa esto? Que dentro de una congregación puede haber un hermano hablando en lenguas angelicales y puede haber otro que también está siendo inspirado por el Espíritu Santo para poder entender aquellas lenguas. Por eso, mis amados hermanos, retomo y digo la importancia de tener la llenura del Espíritu Santo, los dones verdaderos del Espíritu Santo, porque vemos que muchos creyentes se emocionan. Hay mucho hermano que se emociona en los cultos gloriosos y empieza a hablar en lenguas, pero son lenguas aprendidas, enseñadas, que de pronto yo las escucho y empiezo a repetirlas y digo, no, yo voy a decirlas, si él las dice así, a mí me suena igual. Amado hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda, es un imitador. Es imitador, y cuando ve que hay una persona que quiere algo, pero como el Espíritu Santo no la da, entonces él le dice, yo se las doy. Y muchas veces hay hermanos, hermanas, que desafortunadamente se dejan llevar por las emociones y no son inspirados por el Espíritu Santo, sino que se dejan llevar por la carne y empiezan a hablar en otras lenguas y piensan que porque les suena igual que el que está al lado, que sí está lleno del Espíritu Santo. Muchas veces el enemigo, los espíritus toman el control y no están adorando, no están exaltando, sino que en esas lenguas extrañas, que son lenguas demoníacas, están lanzando maldiciones. Por eso, mis amados hermanos, los dones de inspiración son los dones donde el Espíritu Santo nos guía. Si vemos todos los 9 dones del Espíritu Santo, ninguno se puede ejecutar si no es por la guianza del Espíritu Santo, si no es por el respaldo del Espíritu Santo. No podemos ministrar. No puede haber una profecía, porque los dones de inspiración son hablar en lengua, discernimiento de lengua y la profecía. Pero la profecía no puede darse dentro de la congregación si no es por inspiración del Espíritu Santo, si no es revelación del Espíritu Santo. Yo no me puedo dejar mover dentro de la congregación, porque a veces esto se ve comúnmente. Yo no sé si todos los hermanos que están en sintonía les ha sucedido, pero a veces uno ve dentro de la congregación una vida que está quebrantada, que está llorando, que está siendo tocada por el Espíritu Santo, y no falta aquel ministro, aquel líder que se mueve de su lugar y se va a profetizarle y se va a hablarle de parte de Dios sin sentir la inspiración del Espíritu Santo, sin que Dios lo mande, sin que el Espíritu Santo le diga que tiene que hablar. Por eso podemos ver que hay personas que van diciéndole a Dios, Señor, yo quiero que hoy me hables. Usa un profeta de los que tú tienes y háblame, dame una profecía. Y resulta que no falta aquel que está moviéndose en la carne y como la ve llorando, va y le profetiza y le dice, así dice el Señor. Ese no es la manera, porque es que la profecía debe venir de arriba, de lo alto, por inspiración del Espíritu Santo. A eso quiero contarles una anécdota. Ahorita se me vino aquí a memoria. El diablo no solamente es un imitador, también él aprovecha las ocasiones y las desesperaciones de un recién convertido por adquirir el bautismo del Espíritu Santo, y él empieza a confundir, a enviar esos dardos de confusión. Y recuerdo, estaba yo adolescente, y en la iglesia, en la congregación, había una jovencita y ella deseaba ser bautizada con el Espíritu Santo, pero no, ella pensaba que el bautismo del Espíritu Santo era como un juego. O sea, que no importa yo cómo viva, no importa si yo soy buena cristiana, no importa si mi mamá me trae al culto, yo tengo que ser bautizada con el Espíritu Santo. Y pues tampoco es así. Resulta que ella en un retiro que hicimos en esa época, ella decía que su propósito en ese retiro había sido el bautismo del Espíritu Santo. Pero uno la veía cuando todos estábamos en el altar llorando y orando en la presencia de Dios, ella estaba sentada
así mirando para todos lados, no tenía esa comunión, entonces de nada le sirvió el retiro, nada le sirvió el ayuno, solo una perdera de tiempo y aguantar hambre. Entonces esta muchacha pues al ver esa circunstancia se desesperó y veía que todos los jóvenes y todos los adolescentes eran bautizados en el Espíritu Santo menos ella. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a imitar. ¿Qué empezó a imitar? Empezó a imitar la danza y las lenguas. Y resulta que estábamos en una dominical y empezó como un trompito a darle al trompito, y resulta que una hermana la escuchó y le dijo que por favor se sentara, que lo que ella estaba haciendo no era del Espíritu Santo, que porque esas lenguas no las daba el Espíritu Santo, que porque, imagínense, la hermana por decir que la detuvo, tenía la interpretación de lenguas, y ella decía, pero si ni siquiera el Espíritu Santo me está diciendo a mí que está hablando esta mujer, y ella va a ir a profetizarle a otras personas cuando no es así, cuando no tienen la inspiración del Espíritu Santo ni el bautismo en el Espíritu Santo para ir a hablar esas lenguas. Entonces, ¿qué hizo el diablo en medio de la desesperación? La hizo quedar mal. Entonces ahí la anécdota nos queda de que no tenemos que desesperarnos, todo tiene su tiempo, así como lo tiene el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, la parte de estos tres dones, que es la inspiración, es donde realmente tenemos el Espíritu Santo y Él es el que nos inspira a hablar en lenguas o a llevar en profecía o a interpretar las lenguas. Entonces, también hay que tener eso claro, que el bautismo del Espíritu Santo no se consigue por medio de la desesperación. Amén. Amén. Estos tres dones, mis amados hermanos, aunque parecen que tienen muy poca importancia, pero son muy vitales en la vida de un cristiano. Y hay que tener mucho cuidado. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 14 en adelante, acerca del don de lenguas. Mire lo que dice el verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, para usted hablar misterios en otras lenguas necesita tener la inspiración de Dios. También para tener el discernimiento de lenguas también se necesita tener la inspiración del Espíritu Santo. Pero lo más importante, y aquí quiero detenerme un poquito, escuchando estos testimonios, mis amados hermanos, acerca de la profecía. ¿Cuántas veces hay hermanos que han hecho desviar a otros por una profecía dada en la carne, en lo natural, que no es por inspiración del Espíritu Santo, que Dios nunca lo ha mandado a decir algo? ¿Saben, mis amados hermanos, que a veces escucha uno hermanos creyentes antiguos dando una profecía a una persona y el mensaje es un mensaje de juicio, es un mensaje negativo, es un mensaje donde ya prácticamente lo está sepultando? La profecía tiene tres propósitos importantes y está aquí en 1 Corintios capítulo 14 y el verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres. Amados hermanos, habla a los hombres, le habla a la congregación. Y dice, para edificación. El primer paso o el primer mensaje profético que Dios da a través de sus dones a la iglesia es un mensaje, bendito sea el nombre del Señor, de edificación. Un mensaje que lo simiente, que lo ayude, que lo afirme. Ese es un mensaje que viene de parte de Dios para una persona en exclusiva. También dice que de exhortación. La palabra exhortación muchas veces la tomamos en el ámbito negativo, pero también se usa en el ámbito positivo. Mis amados hermanos, exhortar no simplemente es regañar, no es llamarle la atención en lo negativo, sino lo exhorto también es una recomendación, es un llamado de atención, no regaño, sino una advertencia. Por eso, mis amados hermanos, el mensaje, la profecía que usted recibe debe ser para edificación, para exhortación. Si de pronto se ha desviado del camino, recibe la exhortación. Y eso viene de parte de Dios
cuando es ministrada por el Espíritu Santo. Y también es un mensaje de consolación, edificación, exhortación y consolación. Ahí no dice de juicio, ahí no dice de desastres, de calamidades. Son los tres propósitos con los cuales Dios habla al pueblo. Es un mensaje, amados hermanos, que viene por inspiración, por revelación del Espíritu Santo. Él es el único que conoce la condición de todas las personas. Por eso, si a usted viene alguien y le profetiza, vamos a poner un ejemplo, usted anda en moto y viene alguien y le profetiza, así te dice el Señor, mañana vas a tener un accidente. Es una mentira, es una blasfemia. Está pecando delante de Dios porque está tomando el nombre de Dios para dar una profecía falsa. Y qué terrible es, amados hermanos, tomar el nombre de Dios para sacar de pronto un provecho, para dar un mensaje falso. Y los más terribles dicen, así te dice el Señor. Es algo en lo cual nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es tan delicado? Porque la palabra del Señor nos dice, nos enseña que el que blasfeme contra el Padre o contra el Hijo podrá ser perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón en esta vida, ni en la otra, ni en la venidera. Mejor dicho, no tiene oportunidad de arrepentimiento. Y en el momento en que una persona habla en otras lenguas, que no son dadas por el Espíritu Santo, profetiza por inspiración propia, y también da a conocer que entiende unas lenguas extrañas, o hace cosas que únicamente las puede dar el Espíritu Santo, el mensaje suyo que le está diciendo al Espíritu Santo es: si usted no me puede bautizar, si usted no quiere usarme en la manera que yo quiero, yo lo puedo hacer sin su ayuda. Yo no lo necesito. Yo puedo profetizar porque yo siento hacerlo y yo quiero hacerlo. Si usted no me lo da, yo lo hago. Le está queriendo decir al Espíritu Santo: no le permito que usted dirija mi vida, la voy a dirigir yo. Está rechazando la obra del Espíritu Santo. Por eso debemos, amados hermanos, tener mucho cuidado en esta área de neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, y permitir no arrebatarnos, no apresurarnos, tampoco descuidarnos, pero sí tener mucho cuidado en cuanto a lo que es los dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces continuamos. La segunda área es de poder, y los tres dones que vemos en esta área son milagros, sanidad y fe. Amén. Son tres dones de poder. Obviamente, cuando estudiamos estos tres dones, ya sabemos por qué se les conocen como poder. Amados hermanos, aquí es donde nosotros debemos entender que nosotros aquí en la tierra no somos cualquier persona. Usted es un creyente, tal vez usted es de aquellos creyentes, hermano, de aquellos creyentes humildes, sencillos, de aquellos que tal vez solo tienen 2 trajecitos para ir al culto, no tiene más nada, tiene una Biblia tal vez un poco desgastada, no es, amados hermanos, un creyente pudiente, mi amado hermano, pero debe saber, debe comprender que nosotros aquí en la tierra tenemos una autoridad que sobrepasa toda autoridad delegada a cualquier otro hombre en la tierra. La palabra del Señor nos dio tal autoridad que nos dice que todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que nosotros desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Es tal el poder que nosotros tenemos como creyentes, como hijos de Dios, pero no es un poder que es de nosotros, sino es un poder que viene de arriba, de lo alto, que es por el Espíritu Santo. Dios, bendito sea el nombre del Señor, nos entregó ese poder a través de su Hijo amado Jesucristo, y nos lo ministra por el Espíritu Santo. Por eso, mis amados hermanos, a veces se malinterpretan las cosas.
y escuchamos términos como este: está enfermo, vaya, lleve lo que el pastor ore. O no, está enfermo, pero es que no está el pastor. Es que si el pastor ora, entonces sí se sana. Es que si el pastor ora por él, se liberta, se levanta de esa condición. Es que si no es el pastor o la pastora, yo no creo. Amados hermanos, todos tenemos la autoridad que viene de parte de Dios. Amén. Solo que muchas veces se llevan ante un pastor, ante una autoridad, ante un líder confiable, porque sabemos que si está en esa posición es porque ha experimentado y ha recibido mayor poder. Es porque se ha esforzado en buscar la autoridad de parte de Dios. Por eso, mis amados hermanos, aunque a veces se mofen de nosotros, se burlen y nos crean que somos los superpoderosos, debemos, hermanos, admitir que sí, nosotros tenemos cierto poder, nosotros tenemos cierta autoridad aquí en la tierra, pero no es una autoridad nuestra, es una autoridad que ha sido entregada por el Señor. Por eso, mis amados hermanos, tenemos la gran responsabilidad de que las grandes señales de que nuestro Señor Jesucristo dijo que se predicaría este evangelio y que habrían señales y prodigios grandes y que haríamos obras mayores que las que nuestro Señor Jesucristo hizo en la tierra. Y si usted ve, amado hermano, nuestro Señor Jesucristo oró por comida y la comida se multiplicó. Oró por una tempestad y la tempestad se calmó. Oró por ciegos y fueron abiertos sus ojos, por enfermos fueron sanados, muertos resucitaron. Lázaro, el hijo de la viuda y todos aquellos hombres que resucitaron por la oración, por el poder de Jesucristo. Y la palabra nos dice que nosotros tendríamos ese poder y que mayor cosas haríamos. ¿Por qué no se ven hoy en día? Porque nos descuidamos, porque no creemos, porque desconfiamos, porque a veces, como en alguna oportunidad predicaba en el templo, si nos invitan a orar por un muerto para que se levante y aquella persona cree que se puede levantar, nosotros vamos y oramos, pero pedimos dentro de nosotros, ojalá y no se levante, porque qué susto que un muerto se levante. Ese es el punto de nuestra credibilidad. Ese es el punto a donde nosotros hemos llegado. Pero los dones de poder, amados hermanos, están para este tiempo, para que la iglesia los tenga. Dones de milagros. Usted sabe cómo son necesarios esos dones en este tiempo que estamos viviendo. De que usted ore por un milagro y el milagro se dé. Por un milagro. ¿Qué es un milagro? Detallemos un poquito qué es un milagro. Milagro es algo que es sobrenatural, que no puede ser alcanzado por ningún conocimiento, por ningún poder, que la materia no puede alcanzarlo. Amado hermano, uno de esos milagros es orar por un muerto y que se levante. La ciencia no puede, la ciencia ya firma el acta de defunción, lléveselo, está muerto. Pero si nosotros oramos al Señor y creemos con todo nuestro corazón y es la voluntad de Dios, ese muerto se levanta. Eso es lo que significa un milagro. Algo que está fuera de nuestro alcance natural. Eso es un milagro. Y hoy en día se necesitan ese tipo de milagros. Que los hospitales sean desocupados con tantos enfermos, con esta pandemia, que usted ore y que todo de la noche a la mañana amanezcan sanos, fortalecidos y vamos para afuera. Eso es un milagro. También, amados hermanos, dones de sanidad. Dones de, amados hermanos, de que usted vaya, ore por un enfermo. Ese enfermo está desahuciado, ese enfermo ya no tiene oportunidad, pero usted va y ora, usted cree, usted tiene el don y ese hombre, esa mujer se levanta. Esos son dones de poder. También dice un don de fe. Yo creo, mis amados hermanos, que para poder mirar los dones de milagro, los dones de sanidad, se necesita tener el don de fe. Si usted no tiene fe, la misma palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Totalmente imposible. Si usted no tiene fe, si usted, amado hermano, va y ora por una persona que está enferma,
pero usted no tiene fe, es posible que si está en urgencias usted lo mande a cuidados intensivos. Amado hermano, es posible que si usted no tiene fe, usted va y ora por una persona, va a hacer una obra en obediencia y con buena voluntad, pero usted va y ora y resulta que aquella persona no recibe nada, puede quedar usted como un charlatán, puede quedar usted como una persona falsa, el evangelio puede quedar por el piso. Por eso, hermano, cuando a mí me invitan a orar por alguien, yo digo, Señor, yo voy a orar, pero el que la hace la obra es usted, Señor. Yo simplemente voy en obediencia. Tú verás, Señor, cómo me respalda. Yo creo que tú puedes hacerlo, porque yo empiezo a meditar cuando voy a orar por un enfermo, cuando voy a orar por un endemoniado. Yo siempre voy meditando en lo que la palabra del Señor me enseña, en lo que Jesucristo hizo en la tierra. El endemoniado gadareno no pudo resistirse. Todas aquellas legiones de demonios tuvieron que salir. Amado hermano, los muertos, aún Lázaro, que llevaba 4 días en la tumba, resucitó, se levantó. Amado hermano, y el Señor dice que nosotros tenemos esa misma autoridad. Yo voy a orar, pero yo voy meditando en aquellas cosas y comprometo al Señor. Le digo, Señor, yo soy tu siervo. Yo solamente te sirvo a ti, soy un instrumento útil en tus manos. Tú eres el que hace la obra. Por eso, mi amado hermano, aquellos dones de poder es necesario tener el conocimiento para saber usarlos. Usted para poder ver un milagro necesita tener fe, necesita creer. También para usted ver una sanidad divina, usted necesita creer. Amado hermano, vemos en la palabra aquellos dones de milagros, aquellas cosas maravillosas que nuestro Señor Jesucristo, tomémoslo a Él como ejemplo, porque Él es el ejemplo superior en todo. Vemos aquel tiempo donde Él sube en la barca y se va con Pedro, con Jacobo, y entran en el mar con aquellos hombres en aquel lago a pescar, siendo de día, siendo temprano. Y para los que conocen la pesca saben que de día no se puede pescar, la pesca no es buena de día. Tampoco en la distancia donde Jesucristo mandó que lanzaran la red no era el lugar más idóneo para lanzar la red. Pero Él dice aquí es el punto. ¿Por qué ahí? Porque era el lugar menos indicado para la pesca, pero Él quería ver un milagro, algo sobrenatural, mostrarle a aquellos hombres. Y podemos ver que cuando lanzan la red, la misma palabra dice que aún la red misma se rompía de la cantidad de peces que tenía. Y ellos lograron entender que eso no era natural, que eso era algo sobrenatural. Por eso, mis amados hermanos, vamos entendiendo lo que son los dones del Espíritu Santo y de qué manera están distribuidos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. También quiero aportar de que no solamente sucedieron estos milagros, estas sanidades por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino también desde sus discípulos. Y dice en el libro de Hechos, el capítulo 5, los versos 15 y 16 dicen así: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver lo que son dones de poder. La Biblia nos dice ahí que Pedro iba, imponía sus manos, derramaba aceite sobre ellos, gritaba, luchaba contra todos los espíritus. Simplemente pasaba. Y ellos decían, no, con que la sombra de Pedro lo toque, ya es suficiente. Era tal el poder que tenía Pedro, porque era el poder que tenía Pedro recibido de parte de Dios, el que hacía todas estas obras. Usted puede ver que el apóstol también, cuando estaba predicando y estaba fatigado, se sudaba. ¿Y qué hacía él? Sacaba un pañuelo grande, se secaba la cara. ¿Y sabe qué hacían los creyentes en aquel tiempo? Iban y le pedían que le diera esa toalla sudada con el sudor
del apóstol y con eso se lo llevaban y lo ponían sobre los enfermos y mire qué tremendo, los enfermos se sanaban. Los endemoniados eran libres. ¿Pero por qué? Por el poder que había sido delegado en ellos y por la fe que se tenía. Por eso, mis amados hermanos, si usted quiere ver milagros, quiere ver sanidades, necesita tener fe y creer que Dios puede hacer todas estas cosas y muchas más. Amén, continuamos. Entonces, la tercera área es la de revelación. Y encontramos 3 dones que son ciencia o conocimiento, discernimiento de espíritus y sabiduría. Amén. Estos 3 dones, ya la última parte de los 9 dones, de lo que son revelación, la ciencia es conocimiento. Amados hermanos, Dios nos da el privilegio a cada uno de nosotros de tener conocimiento, de tener, mis amados hermanos, aquella pericia para poder entender las cosas. Mis amados hermanos, el mundo se jacta de tener conocimiento, de tener mucho entendimiento, mucha ciencia. Pero la ciencia de la que nos habla aquí los dones del Espíritu Santo es el conocimiento anticipado, es un conocimiento de lo porvenir, es el conocimiento para tomar buenas decisiones. Ese es el conocimiento del cual nos habla esta parte de los dones del Espíritu Santo, la ciencia. Nosotros, amados hermanos, vemos que el mundo se está preocupando demasiado. ¿Por qué será el día de mañana? Por querer saber qué pasará el día de mañana. Y resulta que nosotros lo entendemos. Resulta que nosotros, sin tener ningún estudio, sin tener ningún telescopio para mirar las galaxias, sin saber entender los tiempos y todas aquellas cosas que ellos miran, nosotros sabemos, yo sé para dónde vamos. Yo, una persona medianamente que no tengo mucho estudio, mucho conocimiento secular, yo sé qué va a pasar el día de mañana. Yo sé para dónde vamos, sé cómo se va a poner la situación, porque Dios me ha dado el conocimiento, la ciencia. Cada uno de nosotros sabemos, usted habla con un creyente nuevo de que ya ha tenido un estudio de la palabra del Señor y él ya sabe para dónde vamos. Nosotros le decimos, ¿qué sabe usted del futuro? Y él dice, no, viene el rapto de la iglesia, viene el arrebatamiento de la iglesia, todo se está preparando, porque todos estos dones del Espíritu Santo son para eso, para que nosotros tengamos el conocimiento de lo que está pasando. Por eso, hermanos, a nuestras congregaciones llegan personas con cosas que a veces son un poco peligrosas, y por el conocimiento y la ciencia que el Señor nos ha dado, podemos entender cuál es el propósito con el cual ellos vienen. También dice que después de la ciencia también viene el discernimiento de espíritus. Hermano, el discernimiento de espíritus es un don muy importante y que se debe pedir en todas las congregaciones, en todo lugar. Que cada uno de nosotros podamos sentir, ver de qué espíritu son los que vienen para estar con nosotros. Amados hermanos, muchos entran camuflados a las congregaciones. Este culto está enfocado en los jóvenes. Y sabe, jóvenes, cuántos jovencitas y jovencitos llegan a las congregaciones con apariencia de piedad, con apariencia de cristianos, simplemente porque saben que dentro de las congregaciones hay jóvenes buenos, hay jovencitas buenas. En el ámbito secular, hombres y mujeres temerosos, que no son mañosos, que no tienen picardía, malicia, sino que dicen, yo quiero conseguir una mujer pero que sea de la iglesia, una mujer de esas que no sean bullosas, de esas que no sean derrochadoras, y vienen y se camuflan. Pero cuando usted tiene los dones de discernimiento de espíritu, usted sabe quién es el que le está hablando. Usted entiende. Vemos el caso de cuando Pedro le hablaba a Jesús y trataba de impedirle que se entregase, que fue tomado para llevar a ser castigado en la cruz del Calvario, y el Señor Jesucristo de una vez lo reprendió porque él entendió, este no es Pedro, este es un espíritu inmundo. También vemos el pasaje de cuando Juan y su hermano pedían
a Jesucristo el permiso, la autorización cuando aquellos hombres los asediaban, los vituperaban, no los aceptaban, y ellos le dijeron: Señor, oramos a Dios para que haga descender fuego sobre ellos, y Jesucristo les dice: ¿de qué espíritu sois? Por eso, mis amados hermanos, es bueno tener todos estos dones del Espíritu Santo para poder discernir las intenciones del corazón de otra persona. Que cuando una persona llegue a la congregación, nosotros ya sabemos cuáles son sus intenciones. Que podamos ver reflejado en el rostro de ellos la demoniera que traen, la mala intención que traen. Por eso necesitamos tener el don de discernimiento de espíritu. Y también hay este don, en esta parte de los dones de revelación, el don de sabiduría. A veces asimilamos, hermanos, el don de sabiduría con el don de ciencia o conocimiento. Y son dos áreas totalmente diferentes. La ciencia y el conocimiento es una, y la sabiduría es otra. La ciencia y el conocimiento es saber mucho, es tener mucho conocimiento acerca de una o de dos o de muchas áreas en la vida. La ciencia, por decir algo, en la NASA, a través de su conocimiento y de la ciencia terrenal, ya están llegando a otros planetas. Pero el hecho de que tengan conocimiento y tengan ciencia no quieren decir que tengan sabiduría. La sabiduría es una cualidad indispensable en la vida de un cristiano. La palabra del Señor nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando vemos allá en el Antiguo Testamento a Salomón, cuando era un jovencito y tiene que tomar la responsabilidad de asumir el puesto de rey de Israel, él recibe la revelación de Dios y Dios le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te dé para gobernar? Y él mira al pueblo y dice: Señor, tu pueblo es grande. No sé ni cómo entrar ni cómo salir. Y entonces el Señor le dice: ¿qué quieres que te dé? Y él dijo: dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Fue la petición que agradó más a Dios, que la misma palabra dice que no solamente le dio sabiduría, sino que le dio gracia, le dio riqueza, le dio poder y le dio paz durante todo su reinado. Por eso, mis amados hermanos, el don de sabiduría es mucho mayor, más importante que el don de ciencia, porque la sabiduría es la que puede llevar a una persona a tomar las mejores decisiones. El conocimiento lleva a una persona a usarlo para beneficio propio. La sabiduría no. La sabiduría hace que la persona tome las decisiones correctas en beneficio de todos, en beneficio común. La ciencia y el conocimiento puede hacer que una persona se aparte, puede hacer que una persona se equivoque. Por eso, mis amados hermanos, los dones del Espíritu Santo están divididos de esta forma para beneficio, para la edificación de toda la iglesia. Amén. Para que quede más claro de que lo que estamos hablando en esta tarde, ya en esta noche, no son palabras de nosotros o un folleto que nos dieron de la misión. No, estamos hablando sobre los dones del Espíritu Santo y están basados en la palabra que Dios nos dejó. Amén. Y una base bíblica para la parte del don de discernimiento de espíritus se encuentran Hechos 16:16 y dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritus de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía para muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades.
Amén, mis Amén. amados hermanos. Ahí podemos ver la manifestación de lo que es el discernimiento de espíritus en aquellos apóstoles. Cuando veía no por uno ni por dos, sino por varios días que aquella muchacha los seguía. Y también cómo podemos ver que el mismo diablo, los demonios, que el Señor los reprenda, conocen, identifican al que es un verdadero hijo de Dios, al que tiene la autoridad. Por eso, mis amados hermanos, ahí mismo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, cuando aquellos hombres vieron que los apóstoles echaban fuera demonios, reprendían los demonios y todos eran libres, y entonces ellos dijeron, no, nosotros también lo podemos hacer. Y van y toman la autoridad que no les corresponde y les dice, en el Dios del que predica, lo echamos fuera. Y ellos dijeron, a Pablo conocemos, pero a ustedes no. Y vemos la palabra como, bendito sea el nombre del Señor, todo lo que hicieron con ellos. Los golpearon al punto de mandarlos desnudos y en vergüenza. Por eso, no tomemos la posición que no nos corresponde. Si nosotros no somos las personas idóneas para hacerlo, no lo hagamos. Siempre hay alguien que es la persona indicada. Bendito sea el nombre del Señor. Y si usted anhela, porque es bueno que usted anhele ser usado, tener los dones del Espíritu Santo, pídalo, que el Señor se los da. El Señor está para darle todo lo que usted necesita, para revestirlo de poder y que pueda ser usado en esta área. Pero siempre hágalo para la gloria y para la honra del Señor. Y siempre teniendo en cuenta que esto no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por eso, mis amados hermanos, vemos que hay personas dentro de la congregación, uno tiene un don, otro tiene otro, y así sucesivamente se van repartiendo dentro de la congregación los dones. Es posible que usted tenga 1, 2, 3 o más. Es posible, es probable. Todo puede suceder de esta manera según la misericordia de Dios como Él dé. Pero lo bueno es que dentro de la congregación puedan existir estos dones, puedan existir estas herramientas para usarlas. Por eso, mis amados hermanos, qué bueno es poder responder a estas preguntas, a estas inquietudes y poder estudiar a la luz de la palabra lo que son los dones, cómo están distribuidos, para qué nos sirven. Bendito sea el nombre del Señor, y también cómo obra el Espíritu Santo. Bueno, ya en esta parte tenemos claro qué son y cuáles son los dones del Espíritu Santo. La siguiente pregunta es, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nuestras vidas? Amén. Hay algo importante para recalcar en cómo obra el Espíritu Santo, cómo podemos identificar que sí es el Espíritu Santo. Si yo veo dentro de la congregación a una hermana, a un hermano, que está danzando, por ejemplo, vamos a poner el toque del Espíritu Santo, porque la danza no es bautismo en el Espíritu Santo, no es don del Espíritu Santo, sino es un toque del Espíritu Santo. Es un ministrar del Espíritu Santo. Pero si yo veo que alguien está danzando y de pronto lo está haciendo con los ojos abiertos, como en alguna oportunidad vi a alguien danzando con los ojos abiertos y mascando chicle, eso es una irreverencia en la casa de Dios. Y aparte de todo, lanzaba una silla para un lado, lanzaba una silla para el otro. Eso no es de parte de Dios, porque el Espíritu Santo es un espíritu de orden. Es ordenado, todo lo hace ordenado. Por eso podemos entender que cuando recibimos algo del Espíritu Santo, eso se siente, eso se ve. Cuando hay profecía dentro de la congregación, mi espíritu lo siente porque yo estoy conectado con Él. Yo lo siento y lo que a mí me inspira es reverencia. Es estar atento a lo que el Señor me quiere hablar. Por eso cuando alguien viene a hablarme de parte de Dios, yo conozco el lenguaje de Dios. Eso es importante aprender, hermano, para que usted no se deje poner la mano en la cabeza de cualquiera que se emocione y venga a hablarle. Usted debe aprender a escuchar la voz de Dios, a reconocer
este sí es Dios, este es el Espíritu Santo y no es un hombre. A veces podemos ver profecías o mensajes que dicen ser de parte de Dios, pero el que está transmitiendo el mensaje no está enfocado, no está direccionado, no sabe qué decir. Hermano, cuando el Espíritu Santo va a dar un mensaje, tiene el mensaje claro. Él no se confunde, Él no titubea, Él va directo. El lenguaje que el Señor usa es el mismo lenguaje que está escrito en la palabra de Dios. Él no usa términos soeces, términos vulgares. Él no usa palabras del vulgarismo para tratar de enseñarnos a nosotros. Él, su lenguaje es el mismo. Por eso nosotros entendemos cuando viene de parte de Dios y cuando viene de parte de los hombres o de los demonios. Amén. Amén. Entonces sabemos que la manifestación del Espíritu Santo es por medio de una inspiración y de una revelación. Amén. Amén. De un sentir y también de una vida espiritual que de verdad revele que el Espíritu Santo está en medio de esa vida. Amén. Debe haber una conexión. Es una comunión real con el Espíritu Santo. Amén. Con Amén. la presencia de Dios. Amén. La siguiente pregunta es, ¿cómo se identifica la verdadera manifestación del Espíritu Santo? Amén. La verdadera manifestación del Espíritu Santo debe provocar un ambiente espiritual en la persona. Debe conmover los sentimientos, las emociones, las pasiones de una persona. Porque si el Espíritu Santo viene a traerte un mensaje, es porque Él conoce su condición y viene y le da el mensaje correcto, perfecto, sin el ánimo de herirte, de maltratarte, sino de ayudarte. La misma palabra dice que la profecía debe ser para edificación, para exhortación y para consolación. Usted no puede salir triste, al menos de que usted sea una persona completamente rebelde y apática a la presencia de Dios. Pero por el contrario, si usted va buscando una palabra de parte de Dios, el que busca encuentra. Usted puede identificar, esto sí viene de parte de Dios, porque lo que yo estaba pidiendo en oración, en lo oculto, donde nadie lo sabía, lo recibí. Esta es una de las señales evidentes de que sí es el Espíritu Santo. Amén. Qué bueno es Dios. También quiero leerles 1 Corintios 2, 10. Dice, como para que nos quede claro que realmente es de Dios el bautismo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Y dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Tengo yo como un, ¿cómo se dice? Bueno, como una opinión contraria a lo que dice la palabra sobre esas personas que en otras misiones les enseñan a danzar, les enseñan a hablar lenguas y pues eso me parece ilógico. Amén, es algo terrible. Es caminar por un terreno bastante peligroso. Porque si a usted le dicen, venga que le voy a enseñar a hablar en otras lenguas, ¿quién le puede enseñar solo lo que el Espíritu Santo sabe hacer? ¿Cómo puede una persona venir a decirle, venga, le enseño a hablar en otras lenguas o en lenguas angelicales, cuando ningún hombre, por entendido que sea, por sabio que sea, la sabe? Nadie puede enseñar lo que no sabe. Por eso, una persona que quiere enseñar esas cosas es una persona que no ha conocido a Dios, que no sabe cómo obra el Espíritu Santo, que no conoce la obra maravillosa del Espíritu Santo. Porque es que estas cosas
que nosotros entendemos, conocemos, no las conocemos en lo natural. Por eso vemos, hermanos, dentro de las congregaciones, personas que hablan en otras lenguas. De pronto hablan en un culto glorioso, en un culto de oración, hablan lenguas espirituales, bendito sea el nombre del Señor, y hay al lado un invitado, una persona nueva, y resulta que cuando empieza a hablar en esa lengua, él se queda mirando y se queda sorprendido. Dice, uy, ¿aquí qué pasó? Esto se volvió una locura. Amados hermanos, la lógica de las cosas es que el hombre, mire lo que dice ahí mismo, el verso 14 del capítulo 2, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, que una persona venga a decirme, no, venga, yo le enseño a hablar en otras lenguas, hermano, es una persona que es natural, es una persona que todavía no ha nacido de nuevo, es una persona que no es creyente, que puede ser simpatizante pero no es creyente, que puede gustar de las cosas de Dios pero no ha conocido, está mal adoctrinado, está mal direccionado, está en una doctrina de error, está suplantando al Espíritu Santo, está buscando ser desechado por completo. Por eso, mis amados hermanos, tengamos cuidado de escuchar a todo aquel que se hace llamar pastor, a todo aquel que se hace llamar líder, a todo aquel maestro, porque la misma palabra del Señor nos enseña que en los últimos tiempos se levantarían falsos maestros, que aún a los creyentes antiguos harían desviar, harían equivocar. Por eso, mis amados hermanos, en esta tarde, en el estudio de los dones del Espíritu Santo, vamos conociendo más a profundidad quién es el Espíritu Santo. El domingo pasado, como les recuerdo, para de pronto los hermanos que no estuvieron, conocimos quién es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona. De la deidad divina, de la Trinidad divina, es la tercera persona. Pero por ser la tercera persona no quiere decir que sea menos importante. Es muy importante, porque estamos bajo su ministerio. Entendimos el domingo pasado que el Dios Padre es el Creador, que Jesucristo el Hijo es nuestro Redentor y que el Espíritu Santo es nuestro Consolador. Por eso, mis amados hermanos, de la deidad divina es la tercera persona, pero no quiere decir que tenga menos poder, sino que, como dice la misma palabra, Dios es uno. Uno en su manera de pensar, uno en su manera de obrar, en su manera de sentir, en los propósitos que tiene para con la raza humana, es uno. Por eso, mis amados hermanos, queremos concluir en esta tarde este tema. No sé si hay alguna otra pregunta. Bendito sea el nombre del Señor, para bendición de cada uno de nosotros, cada uno de los jóvenes, de los hermanos que están allí a la distancia, de la iglesia en general, para que podamos entender cómo obra, cómo se manifiesta, cuál es el propósito, cuál es la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Mis amados hermanos, busquemos por todos los medios la comunión con el Espíritu Santo. Invitemos al Espíritu Santo a ser nuestro amigo, nuestro fiel amigo, alguien especial, alguien con quien podamos hablar continuamente. No tengas al Espíritu Santo simplemente como algunos se lo imaginan, como una palomita por allá. No, amado hermano, el Espíritu Santo no puede estar afuera, el Espíritu Santo tiene que estar dentro de nosotros. Amén. Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Y de qué sirve un templo si el templo está vacío? Mis hermanos, en esta semana que hemos tenido que cerrar los templos y dejarlos abandonados, en ocasiones paso a buscar en el templo, a pasar revista allí por el templo, y veo el templo vacío, veo las sillas amontonadas, veo todo allí tapado, todo a un lado. Da tristeza, da mucha tristeza, porque allí en ese templo la gloria de Dios se ha movido durante muchas veces, durante muchos cultos, pero es un templo que está vacío.
lo que le daba gracia a aquel lugar, a aquel local, eran los cultos, la llenura de Dios, pero como la iglesia tuvo que apartarse por un tiempo, aquel lugar está vacío, está triste. Así mismo somos nosotros cuando nos descuidamos y permitimos que el Espíritu Santo se nos aleje, porque somos nosotros los que nos descuidamos, por lo tanto Él tiene que apartarse de nosotros, pero que Dios nos ayude para seguir manteniéndonos como el templo del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno es el Señor y qué importante es que a nuestra juventud le haya quedado claro. Hay muchos jóvenes nuevos en la congregación y personas y hermanos nuevos en la congregación durante esta cuarentena que han llegado, y pues es bueno explicarles este tema y gracias a Dios por permitirnos enseñarles sobre este importante paso que es el bautismo y recibir un don del Espíritu Santo. Amén. Amén. También nos han llegado unas peticiones. Ya damos por concluido el tema, pero vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender. Amén. Y hay dos peticiones importantes que nos han llegado y son una de la hermana Janet. Ella pide oración por una tía de sus hijitos que ella es enfermera y tuvo contacto con una persona que pues tiene este virus del COVID-19 y le van a realizar una prueba y pues ella pide que Dios obre un milagro para que esa prueba salga negativa. Amén. Y también nuestra hermana Elisa Morenito desde Villavicencio nos pide oración para que Dios obre en el hogar de su hija y que se afirmen en los caminos de Dios. Amén. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar por todas esas peticiones para que Dios obre un milagro sobrenatural en la vida de la familiar de mi hermana Janet, en la familia de nuestra hermana Elisa, para que Dios se glorifique. Pero vamos a orar creyendo, amados hermanos. Usted allí en su casa, ore creyendo. Unámonos para que Dios pueda obrar, para que Dios nos respalde, para que el día de mañana nosotros podamos recibir testimonios hermosos, hermosos en medio de la congregación, de saber, amados hermanos, lo que Dios quiere hacer, pero muchas veces nosotros impedimos por nuestra desconfianza, por nuestra falta de conocimiento. No sé si hay otra petición. No, por el momento no. Amén. Entonces vamos a orar creyendo con todo nuestro corazón que Dios puede obrar un milagro, sanidad divina, protección sobre aquella enfermera y sobre la familia de nuestra hermana Elisa. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu precioso nombre. Señor, en esta hora delante de tu presencia estamos para pedirte, Dios mío, que tú obres. Tú eres el Dios del cielo y de la tierra, nuestro Padre, nuestro Señor y Salvador. Dios mío, yo te presento la vida de estas personas que han puesto delante de tu presencia las peticiones creyendo. Señor, porque para pedir oración, para ponerla en público una petición de oración, es necesario creer. Tu palabra dice que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en la tierra en algo, tú lo harías, Señor, y lo pidieran a ti en el nombre de Jesús, tú lo harías. Por eso en esta tarde, Señor, yo te presento estas peticiones delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Sanidad divina, protección divina, un milagro sobrenatural sobre la vida de esta enfermera, Señor, que lucha continuamente contra este virus, contra esta pandemia, cumpliendo con su labor, con su trabajo, con aquella carrera que ella eligió de servir a otros. Padre maravilloso, no permitas que el enemigo la alcance, que el virus la alcance. Por el contrario, Señor, cúbrela con tu sangre preciosa para que salga negativa aquella prueba, para que pueda salir victoriosa en el nombre de Jesús. Rompe yugo, rompe ataduras de incredulidad, de enfriamiento, Dios mío, espiritual por aquella familia de mi hermana Elisa, Padre. Glorifícate, Señor.
Rompe los yugos, rompe las ataduras, rompe, Dios mío, con todo vínculo satánico, con todo paganismo, con todo lazo que ata al mundo, Padre Celestial. Dios mío, libértalo, abre los ojos espirituales para que puedan alzar los ojos al cielo y declarar que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, obra un milagro sobrenatural en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén, gloria al Señor. Mis amados hermanos, qué bendición haber podido compartir con todos ustedes en esta tarde. Amén. Así es, queremos agradecer a todos por su sintonía. También por aquí vamos a saludar a nuestros hermanos que estuvieron conectados. Vamos a saludar a nuestra hermana Blanca. Dios la bendiga, a su esposito también, que Dios lo bendiga, a nuestra hermana Fanny y nuestro hermano Fabián, juntamente con Miss Ladies y Williams López, a nuestro hermano Elian Hidalgo, a nuestro hermano Jorge Casallas, que también estuvo en sintonía, con nuestra hermana Cristina, nuestra hermana Janet Suárez, Gerson Esquivel, nuestra hermana Mercy Monsalve, desde Saravena, amén, con nuestro hermano Libardo, nuestro hermano José Luis Sánchez Rodríguez, también a su esposa, Dios les bendiga, muchas gracias por su sintonía, a nuestra hermana Andrea Ortiz, a nuestro hermano Juan Pablo Sierra, allí en Potreritos, nuestra hermana Yolanda Neira Jiménez, Leonor Moreno, Nubia Arenas, Astrid Rodríguez, amén, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. También tenemos a nuestra hermana Jenny Monsalve, Yervin Hernández desde Caracas, Venezuela, Dios lo bendiga. Nuestro hermano Alexander Leal en Medellín, amén, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. También por aquí tenemos a nuestra hermana Sorani Ortiz y a nuestra hermana Marta Yolanda, amén, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Los esperamos en nuestro próximo servicio, que el Espíritu Santo les esté llenando de consolación sus vidas durante esta nueva semana, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios entonces por esta audiencia que fielmente están allí pendientes de los servicios, una bendición. Sabemos que cada oportunidad que tenemos de servir al Señor y predicar por estos medios, esperamos con todo nuestro corazón que nuevas vidas sean alcanzadas, que no prediquemos simplemente para 2 o para 3, sino para multitudes, porque sabemos que esta señal llega alrededor del mundo. Nos complace mucho saber sus reportes de sintonía, también nos complace mucho ver que usted comparte nuestros cultos, son fieles, y de esta manera usted comparte. Simplemente con esa acción de compartir el culto, si usted tiene 500 amigos en Facebook, a 500 amigos le puede llegar la palabra del Señor y podemos usar estos medios para ganar nuevas almas para Cristo. Amén. También está, nuestro hermano Manuel y nuestra hermana Jenny Ruiz Díaz con sus hijitos también. Que Dios les bendiga por esa sintonía. Amén. Dios les bendiga grandemente. También les invito para que busquen en YouTube nuestra página oficial del Movimiento Misionero Mundial La Arboleda. Allí le dan suscribirse a nuestro canal y allí están todos los mensajes por si usted de pronto en vivo no alcanza a ver todos los servicios. Allí están subidos los cultos de niños, los cultos de enseñanza, los cultos de escuela dominical, para que usted pueda seguir edificándose a través de la palabra y poder seguir creciendo en esta iglesia virtual. Dios les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Hasta una próxima oportunidad. Amén. Dios les bendiga.